Es una ley que tiene 7 artículos, pero 6 hablan de bienes personales y fue la que incorporó el mínimo no imponible vigente de 2 millones de pesos. Una persona que hoy tiene menos de 2 millones de pesos, valuado conforme a la ley de bienes personales, no paga el impuesto. Hay un micrófono abierto. Después se incorporó una nueva tabla, se incorporaron los inmuebles rurales como exentos, pero vamos a ir viendo en detalle esas cuestiones. Yo lo que quiero nada más significarles es que, de vuelta a la misma idea que en ganancias, hay un piso más abajo del cual no hay capacidad para contribuir. Antes nosotros, en ganancias, ¿cómo medíamos ese piso? Y decíamos, mire, esta persona no tiene que pagar ganancias. Lo dijo la Corte hace 100 años, que si no existe la capacidad contributiva no tenés que pagar ningún impuesto. En ganancias, ¿cuál era ese piso? ¿Cuál era y quién lo fijaba? ¿Se acuerdan? Y era el mínimo no imponible, que lo fijaba el artículo 30. Exactamente, muy bien. El mínimo no imponible que lo fijaba el artículo 30 y ahora salió una nueva ley, 7617, que incorporó un nuevo piso. Vieron que dijo que los empleados de relación de dependencia que tengan rentas brutas mensuales inferiores a 150.000 pesos no pagan impuestos. Es decir, definió un nuevo mínimo de subsistencia, digamos. Menos de eso no tenés capacidad para contribuir, no tenés que pagar impuestos. ¿Okay? ¿Quién lo fija eso? La política. Porque los impuestos son una cuestión, no son una cuestión técnica, son una cuestión, en definitiva, política, porque se sancionan en leyes que cambian la vida de las personas. Y no solo tiene una función de recaudar, que es la función principal, sino también de alterar las condiciones de la economía. Por eso tienen mucha influencia los impuestos. Y hay algo en los impuestos que todavía no sé si lo vimos, nomás por ahí me olvidé de comentarles, que se llama parafiscalidad. La parafiscalidad son esto que le estoy diciendo, otros fines que son extra de la función principal que tienen los impuestos. La función principal es recaudar, ya lo sabemos. Es la principal fuente de ingresos del Estado para financiar los gastos. Pero asimismo, también tienen otros fines los impuestos. Regular la actividad económica, potenciar cierta actividad, o desalentar otra. Por ejemplo, ¿qué se les ocurre? Yo les digo que hay impuestos que desalientan ciertas conductas, o ciertos bienes, o ciertos servicios. ¿Qué se les ocurre? El tabaco. El cigarrillo. El cigarrillo viene a la cabeza como una bomba cuando alguien le dice eso. ¿Por qué? Bueno, porque hay un montón igual, Tengo ejemplos, cuando uno empieza a pensar en parafiscalidad, ve parafiscalidad por todas partes. Los cigarrillos en algunos artículos. También, por supuesto. Las exenciones, hay ciertas actividades que quiero que favorecen a la economía, entonces quiero desgravarlas o cobrarles poquito y a otras mucho. Los casinos les cobro mucha plata, al tabaco le cobro mucho. ¿Por qué le cobro mucho? Bueno, les cobro muchos impuestos porque ese bien, el cigarrillo, atenta contra la salud de la gente, después esas personas se enferman, tienen que ir al hospital, lo paga el Estado, y genera toda una serie de situaciones que son indeseadas. ¿Para quiénes? Para los legisladores, que elegimos todos nosotros. Tiene la particularidad, estos impuestos parafiscales, que cuando se cumple el objetivo, no se recauda ni un peso. Es decir, los impuestos al cigarrillo son tan altos porque quieren que nadie fume. Si todos acatan la norma, digamos, en el sentido en el que son creados y dejan de fumar, no se recauda un peso, pero se cumple el objetivo. Tienen esa particularidad los impuestos parafiscales. Y después, no es que hay impuestos parafiscales e impuestos no parafiscales. En todos los impuestos vamos a ver sesgos o inclinaciones que quieren modelar comportamientos. Entonces, en bienes personales vamos a ver que hay algunas cuestiones, que la más relevante yo les diría, que fue la que incorporó la ley 27.541, la ley de emergencia, que tiene que ver con gravar en distinta intensidad los bienes del país de los que tienen el exterior las personas. Eso lo vieron en la teoría, seguramente. Vieron que la ley de bienes personales grava los sujetos. ¿Quiénes son de bienes personales? ¿Quiénes son los sujetos del impuesto? Personas humanas, sociedades sin divisa. Sucesiones sin divisa, personas humanas, esos son los sujetos. Muy bien. ¿Qué grava el impuesto? El artículo 16. ¿Qué grava el impuesto?
Los bienes patrimonio de personales. una persona. Muy bien, cuando decimos bienes personales, miren que todos me dicen bienes personales y después empezamos a hablar del práctico y algunos no entendieron, ¿eh? Ya sé que no, lo estamos viendo, estamos aprendiendo. Son todas las riquezas que tengas, ¿eh? Que tenga una persona. ¿Y qué implica? Tenés una bicicleta, un cuadro, un auto, una joya. Yo tengo muchas joyas, por ejemplo. Todo lo que tengas, bueno, todo paga bienes personales. Todo hay que evaluarlo conforme a la ley y si supera el baremo de 2 millones de pesos, que es el mínimo no imponible, eso indica que tienes capacidad contributiva y vas a ingresar en una tabla, en el artículo 25, que tiene una suave progresividad y se establece una alícuota. ¿Ok? Esa es un poco la metodología. Entonces nosotros vamos en la liquidación del impuesto, que ya la vamos a arrancar, nada más quería charlar un poco porque hacía mucho que no los veía. Vamos a ver que tenemos que evaluar los bienes conforme a la ley. Esto tal vez sea lo más relevante en los impuestos patrimoniales. Evaluar los bienes conforme al impuesto. Obviamente la ley se preocupa y es muy celosa respecto de cómo se tienen que evaluar los bienes, porque quiere que el indicador de capacidad contributiva patrimonio que eligió esté acorde con los valores reales que tienen esos bienes. Entonces trata de evitar maniobras que la gente puede hacer para subvaluar esos bienes. Entonces vamos a ver que siempre hay mínimos. Por ejemplo, un automóvil, ¿cómo se evalúa un auto? ¿Quién sabe cómo se evalúa un auto? Siempre me lo dicen mal esto. Lo pregunto siempre y siempre me lo dicen mal. ¿Cómo se evalúa un auto? ¿No era el costo de adquisición al costo de adquisición? Costo histórico. Está todo bien, dije. Sí, Menos el porcentaje anual de amortización. exacto. Habíamos visto que habíamos visto que se comparaba con la tabla de registro del automotor y que se tomaba el mayor entre esos dos. Exacto, es la misma idea que les decía entonces. Todo lo que dijeron está muy bien. Es el costo de valor de incorporación al patrimonio, menos las amortizaciones. Ahí ya hay un concepto nuevo. No tiene nada que ver este concepto de amortización de bienes personales respecto del que ustedes aprendieron en ganancias. Ustedes en ganancias, que ya son expertos, si yo les digo, ¿qué bien es amortizable? Me van a decir que es aquel bien que está afectado a la obtención de una renta. Pero si no está afectado a la obtención de una renta, por ejemplo, el auto particular del empresario o del profesional no está afectado y no se deducen ganancias. Sin embargo, para bienes personales la amortización se amortizan de todas maneras. Es decir, es para bienes improductivos está pensado el impuesto, no está pensado para bienes que generan, que están afectados a la generación de ganancias. Es decir, todos los bienes, sin perjuicio de eso, algunos de ellos se amortizan. Los autos, los inmuebles, la parte correspondiente al edificio. ¿Está bien? Y entonces, costo menos amortización, pero siempre te pongo, no puede ser inferior a, en el caso de automóviles, a una tabla que publica la FIP año a año respecto a esos valores, para que no te hagas el vivo y pagues menos. Respecto de inmuebles, te dice también costo de adquisición menos amortizaciones, pero ese valor no puede ser inferior a la evaluación fiscal que rige el catastro de la provincia en la que esté el bien. Vamos a ver que tienen ciertas particularidades. En el caso de bienes personales, por una novedad que ya les voy a contar. Pero bueno, siempre tienen un límite, o mejor dicho, un piso a partir del cual se evalúa. Entonces, muy importante la evaluación. Y tenemos bienes en el país y bienes en el exterior. Y yo ya les dije que la importancia de la distinción antes era importante porque la evaluación siempre fue diferente, pero ahora lo es más, porque además de eso, tenemos dos tablas para liquidar el impuesto. Una que está en el artículo 25 de la ley y otra que está en el artículo 9 del decreto 99 del 2019, que grava a los bienes del exterior con mayor intensidad. Sin perjuicio de eso, esa tabla 99, para determinar qué alícuota te corresponde, primero hay que meter a todos los bienes, los del país y el exterior. Y una vez que vemos en qué tramo cae, solamente para determinar el impuesto, computamos los bienes del exterior. Esto ya se lo voy a explicar, pero es muy sencillo. Y finalmente, esta introducción ya la termino, como la ley tiene un sentido de parafiscalidad y te está diciendo en el oído, o mejor dicho, más que decirte suavemente en el oído, te está tirando con un palo, te está diciendo, tráeme los bienes del exterior, repatria los bienes. Si las personas traen los bienes hasta determinada fecha y en un determinado porcentaje,
que lo estipulado fue hasta el 31 de marzo de cada año, por lo menos un 5% de los activos financieros los traes, los depositas en una cuenta y los mantenés hasta el final del periodo, en ese caso no te cobro el impuesto extra por los bienes del exterior. Entonces lo que busca, en definitiva, es que traigan esos activos, ese dinero, al país. Ese es un poco el sentido. Bien, si no hay ningún comentario, algo más les puedo decir de bienes personales, que también, al ser un impuesto que grava la manifestación de capacidad contributiva patrimonio, hay que tener en cuenta los valores, la actualización de los valores. Es importante. Es decir, se produce un aumento del impuesto por omisión. Si año a año los valores no se actualizan, por ejemplo, el mínimo no imponible es de 2 millones, y lo fijó la ley 27480 con aplicación a partir del periodo 2019. Ese valor no se modificó para el 2020, sin perjuicio de lo cual hubo un 36% de inflación. Por tanto, esa omisión en la actualización de esos valores hacen que más gente quede atrapada en el impuesto. Eso es un aumento por omisión. Se van aumentando la presión del impuesto porque no se actualizan valores fijos. También nos pasa en ganancias y en otras normas. Bien. ¿Hasta acá estamos bien? Sí, profe. Una consulta. Sí. ¿Los TP de la clase pasada hasta el 17 entran al recuperatorio de mañana? Inclusive el 17. Sí. Porque en el general... 17... perdón. Porque el 17 creo que lo vimos en los últimos 5 minutos, 10 minutos. Bueno, en fin. Pero bueno, si tenés alguna duda del 17 o de cualquiera, escríbanme mañana sin problema. Les cuento que en general, en el recuperatorio, tienen que estudiar esta tercera, por ahí hay un caso de esos. Por ahí no les toca, pero por ahí hay un caso. O sea, no va a ser el corazón del examen eso, pero se incorpora porque se vio en la clase anterior recuperatorio. Siempre se hace así. Así que bueno, no va a ser lo más relevante del examen, pero lo importante es que sepan la mecánica de liquidación de las personas. De lo conceptual, algunas cuestiones importantes, con eso está bien, se interpretan cómo se dan esos ajustes, el sentido. Bueno, si les parece, empezamos con bienes personales. Bueno, y algo más, siempre hay más, tengo para contarles de todo bienes personales, porque además, obviamente, de darlos hace millones de años, lo liquido todos los años, tanto como ganancias. Ahora estoy liquidando ya bastante, y siempre uno encuentra algo diferente. Yo ya estoy armando mis papeles de trabajo de mucha gente, que tengo algunos. Todavía no tengo la declaración 2020 para hacerla en la web, pero sí ya fui preparando algunos. Y bueno, siempre reforzando algunas cuestiones. Además, como es tan dinámico toda esta materia de los impuestos, hay que estar atento a las modificaciones que se van dando. Bueno, no me quiero extender más, tengo mucho para contarle verdaderamente de bienes, pero quiero empezar con el práctico, que es, dentro de todo, sencillo. Bueno, no me lo imprimí al práctico porque estuve un poco vago y colgué, así que voy a ir leyéndolo. Por ahí un ratito lo comparto también. Agustín, la declaración de bienes personales, cuando vos se la haces a un cliente, vos le preguntás los bienes que tiene, ¿no? O sea, no hay... El contador no genera algún tipo de averiguación o de verificación del... ¿Viste en esto que hablabas, que remarcabas vos la importancia del bien consumido en el sentido del monto consumido? Digo, che, o sea, no mienta, si bien entiendo yo que ganancias es autodeterminación, es decir, si el fisco tiene que ir, va a ir contra la persona humana, la asociación indivisa, pero digo, el contador, o sea, ¿se lo pueden interpelar en algún momento o no? Está buena la pregunta, porque ¿viste? Son cosas que se van dando en la profesión, no las aprendés en la facultad para nada, excepto que tengas un profesor como yo. No las aprendés. Está buena la pregunta, de verdad. Mirá, lo que se hace habitualmente, que hacemos nosotros, es una planilla que tenemos ya media con un formato estipulado y demás, para que el cliente complete los bienes. Si él omite incorporar, se olvida de un yate, una casa, lo que fuera, es un problema de él, porque vos le diste todo para que él declare. Vos no tenés que inspeccionar a tu cliente. Vos le tenés que pedir información a tu cliente. No obstante lo cual, la FIP tiene un servicio que se llama Nuestra Parte. Entonces,
Y además te expone las declaraciones del periodo anterior. Es decir, yo ahora agarré a algunos clientes nuevos, por ejemplo. Agarras un cliente y vas a ver la declaración del periodo anterior y vas a ver ya todos los bienes que declaró, lo que tuvo. Entonces vos le preguntás qué se modificó respecto del 31 de diciembre de 2019 al 31 de diciembre de 2020. Porque en definitiva, y esto no se lo dije, pero con Pedro, que es un crack, lo vieron seguro, que es un corte, una foto a ese momento, el 31 de diciembre de cada año. El impuesto. Entonces, como viste que los bienes, el dinero en cuenta corriente está grabado, si vos el 30 lo pasás a la caja de ahorro, no tenés la obligación de declararlo en bienes personales. Claro, exacto, por eso. Puede haber un montón de maniobras, porque había un autor brasileño que decía que el sistema tributario era como un sistema discontinuo de hechos imponibles. Es decir, uno iba buscando lugares donde no había agravabilidad. Entonces, por ejemplo, en bienes personales, las casas, habitaciones, menores a 18 millones de pesos no están alcanzadas. Eso lo sancionó, si mal no recuerdo, la ley 27480. Entonces, ¿qué te conviene? Y comprate una casa. No te quedes con la plata. O, por ejemplo, poner un plazo fijo si tenés pesos y no te lo quedes abajo del colchón porque tenés que pagar. Te corté justo, ¿no? Me estabas comentando que la FIP te provee de las declaraciones juradas de años anteriores. Sí, la FIP exacto. Uno lo que hace en la metodología, ves la declaración del año anterior y ahí relevás los bienes. Después mirás nuestra parte, que es un servicio que está hace unos años, que ahí te expone las novedades del año. Es decir, las operaciones, compró moneda extranjera, no compró un auto, compró una casa, te lo informa la FIP. De un cliente. Por ahí tu cliente no te lo dijo, no lo sabe, se olvidó decírtelo, o se hace el vivo, sea cual fuera la alternativa. Vos lo ves. Y después yo como lo hago, tengo una planilla ya media armada con eso. Hay mucha gente que tiene un montón de cosas, ¿no? Viene del exterior, acciones, títulos, bonos, en fin, y la tengo todo, y se la doy y le exhibo todo lo que yo veo. Y si algo no lo quiere poner, me lo saca, se maneja él. Esto es lo que yo tengo. O me dice, no, esto no lo tengo más porque no sé qué, lo vendí, pero la FIP no tomó nota. Bueno, él me hará las acotaciones pertinentes. Pero yo ya tengo una base sobre la declaración jurada pasada más nuestra parte. Esa es un poco la lógica. Gracias. Entonces, una pregunta. Más allá de la regulación, ¿cuál es el motivo por el cual cobran impuestos y además a partir de qué monto sobre el efectivo en casa, digamos, en el colchón? Bueno, mira, la liquidación de bienes personales es global, en el sentido que se suman todos los bienes conforme a los criterios estrictos de evaluación que establece la ley de bienes personales, en el artículo 22, para los bienes del país, y 23 para los bienes del exterior. Y conforme a eso se genera una base de imposición, que si es mayor a 2 millones, va a tributar por esa diferencia, y se incorpora una tabla del artículo 25 que tiene alícuotas progresivas. Es decir, no es por tipo de bien, no es que, por decirte, el dinero paga más que un inmueble, o no. Se suman todos los bienes, conforman las pautas de evaluación y luego eso determina una base imponible que se somete al impuesto y tiene una leve progresividad. La tabla en 4 estadios. Esa es un poco la lógica de imposición. No sé si te respondí la pregunta o... No, sí, está bien clara. O sea, no tiene diferencias por bienes. Claro, No o sea, diferencias. vos tenés bienes, un conjunto de bienes en casa y si supera los 2 millones tenés X de pagos, ¿no? Claro, si una persona te pregunta, che, ¿estás estudiando contador? ¿Me puedes dar la declaración de bienes? Pará, primer consideración, ¿tenés que pagar bienes? A ver, pasame los bienes que tenés. Y ojo, no es el valor del mercado, es el valor de, por ejemplo, tengo una casa. Por ahí el valor del mercado vale 10 millones, pero por ahí para bienes personales hay que ver cuándo la adquirió y cuál es el valor fiscal. El más bajo hay que tomar, digo, el más alto de ambos hay que tomarlo, por ejemplo. Entonces, depende si la adquirió hace poquito o hace mucho. Si la adquirió hace mucho, vas a tomar valor fiscal, porque va a ser más alto. Pero si la adquirió hace poco, seguramente vas a tomar el valor de adquisición que es más alto que el valor fiscal. Por decir algo. En definitiva, hay que mirar bien cómo se evalúan y ver si queda obligado. Eso es un poco la lógica. Profe. Sí. ¿El valor fiscal se puede usar el de ARBA? ¿Sería el de ARBA o no? Bueno, mira, esa fue una de las novedades. Siempre en la ley de bienes personales, ¿me estás hablando para inmuebles?
Sí. Bueno, para inmuebles siempre fue costo de adquisición de inmueble menos amortización, lo comparo con el valor fiscal del 31 de diciembre y tomo el mayor. Pero a raíz de el consenso fiscal 1, que es una norma, un acuerdo interfederal entre gobernadores y el presidente, creó un organismo federal de evaluación, el OFEBI se llama. Ese organismo tiene el objetivo de crear evaluaciones homogéneas y acorde con los valores de mercado en todo el país. ¿Por qué? Bueno, porque actualmente cada catastro de cada provincia hace evaluaciones que no son homogéneas ni son iguales. Y resulta que una casa igual que esté en provincia de Buenos Aires, supongamos una casa de 100 metros cuadrados con determinadas características, la misma casa la trasplanto y la pongo en San Juan y tiene distinta evaluación. Eso afecta a la equidad y la igualdad del impuesto. El impuesto es nacional. Entonces, este organismo tiene el objetivo de crear evaluaciones homogéneas en todo el país. Y hasta tanto no las cree, todavía está trabajando en ese sentido, porque obviamente no es una tarea fácil. Entonces la ley 27480 dijo, momento, hasta que ese organismo no cree esas evaluaciones federales, se va a aplicar la evaluación fiscal 2017 actualizada por IPC. Entonces seguramente ustedes en teoría vieron eso, ese va a ser el piso para evaluar un inmueble. Pero lo vamos a ver ahora en el práctico. Si me dejan avanzamos y empezamos a verlo, porque estoy muy charleta hoy. Hacía mucho que no los veía y los extrañaba. Debe ser eso. Bueno, ¿les parece? Empezamos con el práctico. Sí. Que lo vemos, me van parando si hay alguna duda. Quiero que tengan la ley a mano. Y empezamos. Bueno, dice, determinar el impuesto sobre los bienes personales que le corresponden a Gustavo Fini, correspondiente al periodo fiscal 2020, en su carácter de persona humana, residente en el país, como así también como responsable de los bienes que administra, responsable sustituto. Bien, la pauta para bienes personales antes era domicilio y ahora es residencia, conforme lo indica la ley 27.541, creo que es el artículo 30, si mal no recuerdo. El artículo 28 al 31 estableció modificaciones en bienes personales. Una de ellas fue eso, reemplazar domicilio por residencia. Que no fue sin sentido, todas las modificaciones todo tiene un sentido. Eso fue cuando se incrementó los bienes del exterior, había salido un furor de mucha gente que se iba a vivir a Uruguay y demás. Con cambiar el domicilio, cambiaba la residencia, cambiar el domicilio, solamente tenías que tributar por los bienes del país, entonces mucha gente podía evadir el impuesto. Entonces la ley con buen criterio, además de gravar con mayor intensidad los bienes del exterior, cambia la pauta de sujeción por residencia, que es un concepto más difícil. No es que cambia un día para el otro la residencia, requiere un plazo. Entonces dificultó ese tipo de maniobras. Ese fue el sentido del cambio. Voy a empezar porque si no, no avanzamos más. Bien, detalle los bienes propios, pero aguárdenme un segundo. Charito, baja un poquito, mi amor. Perdón, un segundo. Bueno, le tuve que gritar con un poco de más énfasis. Bien, empezamos. Detalle bienes propios. Dice, entonces tenemos que hacer una liquidación de bienes personales para una persona humana. Vamos a ver que hay dos regímenes de responsabilidad sustituta. Vamos a ir viendo. Detalle de los bienes propios. Se aclara que el contribuyente ha realizado la repatriación de fondos en los términos del decreto 99 de 2019 al 31 de marzo de 2021. Insisto, hay cuestiones que para entenderlas es mucho más fácil entender la idea. Si uno entiende la idea, el sentido, es re fácil de entenderla. La ley quiere que traigas la plata para acá, para que pagues menos. Mejor dicho, quiere traer la plata para acá para que la utilices acá y que se use en el país y se invierta en el país. Y entonces con eso te da un impuesto menor. Entonces aquellos que repatrian pagan igual como si tuvieran todos los bienes acá, mientras que aquellos que no lo hacen tienen una alícuota más alta, una tabla más alta para los bienes del exterior. Vamos a ver las dos modalidades de liquidación. Cuando repatria, la primera, y la segunda cuando no lo hace. Vamos con los bienes y quiero que estén despiertos. A ver si se me despiertan un poquito. Yo estoy muy charleta hoy. Dice, 1. Casa habitación adquirida el 8/2016 en la suma de 300.000, correspondiente al edificio el 80%, cuya evaluación fiscal ajustada al 31 de diciembre de 2020 fue de 347.000. Y la aclaración que hace es que la evaluación fiscal 2017 actualizada, teniendo en cuenta el IPC de los periodos
mal que estoy leyendo. La evaluación fiscal es la del IPC de 2017 actualizada por el IPC, de los periodos fiscales siguientes, tal como incorporó la ley 27480 en el artículo 5, si mal no recuerdo. Bien, entonces, tenemos que, concretamente, ni más ni menos que evaluar este inmueble. ¿Qué les parece? ¿Cómo irá evaluado este inmueble en la liquidación de bienes personales? Tenemos que ir al artículo 22, inciso A. Y habíamos visto que era el costo de adquisición multiplicado por índice de precio al consumidor, y a eso daría las tasas. Perdón, Gregorio. Era, para que todos estemos en órbita. Artículo 22, inciso A, evaluación de inmuebles. Léanlo. Los inmuebles es importante, es un bien que hay que estar, usted tiene que estar finísimos cómo se evalúa. Primero, para hacer la planilla, yo les sugiero que ahora, si quieren, no vean la solución y ponen los bienes y 2 columnas, del país y del exterior. Y vamos poniendo cómo queda la evaluación aplicando la ley. Ese sería un buen ejercicio para ya fijar algunos conceptos. Si tienen ganas de hacerlo, se los sugiero. Entonces, evaluación de inmuebles. Vamos al artículo 22, inciso A. ¿Qué nos indica? Vamos a leerlo un poquito entonces. Los bienes situados en el país se evaluarán conforme a inmuebles. Fíjense, inmuebles adquiridos. Al costo de adquisición o valor a la fecha de ingreso del patrimonio se aplicará el índice de actualización mencionado en el artículo 2. No se aplica, mejor dicho, se aplica, pero está congelado al año 92. Se aplica el índice de actualización, que eso no se aplica. Y bien, y el párrafo siguiente dice: cuando se trata de inmuebles con edificios, es decir, después de los puntos 1, 2, 3, 4, dice, cuando se trata de inmuebles con edificios, construcciones o mejoras, al valor atribuible a los mismos, determinado de acuerdo con los apartados 1, 2 y 4, se le detraerá el importe que resulte de aplicar a dicho valor el 2% anual en concepto de amortización. A los efectos de la aplicación de lo dispuesto precedentemente, en el caso de inmuebles adquiridos, la proporción del valor actualizado atribuible al edificio, construcciones o mejoras, se establecerá teniendo en cuenta la relación existente entre el valor de dicho concepto y el de la tierra, según el avalúo fiscal vigente a la fecha de adquisición, o en su defecto el contribuyente lo puede justificar. En definitiva, sigue, y ahora nos dice: el valor a computar para cada uno de los inmuebles determinado de acuerdo con las disposiciones de este inciso no podrá ser inferior al de la base imponible vigente al 31 de diciembre del año por el que se liquide el presente gravamen, fijada a los efectos del pago de impuestos inmobiliarios o tributos similares, o al valor fiscal determinado en la fecha citada. Bueno, después dice: adoptado de conformidad a metodología que a tal fin establezca el organismo federal, este organismo que yo les mencioné. Bien. Entonces, ¿cómo se evalúa un inmueble? Se evalúa al costo de adquisición menos amortizaciones acumuladas, al 31 de diciembre del año que estamos evaluando, en este caso 31 de diciembre de 2020, y ese valor lo comparo, voy a tomar el más alto del otro, que el otro es el valor fiscal. El valor fiscal de las evaluaciones que efectúe este organismo federal, pero que como todavía no las hizo, el artículo 5 de la ley 27480 indicó que hasta tanto ese organismo no las haga, se va a tomar la evaluación fiscal 2017 actualizada por el IPC acumulado desde el 31 de diciembre de 2017 hasta el 31 de diciembre del año que estemos liquidando, en este caso 2020. Por tanto, tenemos que aplicar ese índice y comparar ambos valores. ¿Bien? Esa es la forma de liquidar. En este caso, entonces, vamos a tener 300.000, que es el valor de costo del inmueble. La amortización, ¿cómo la hacemos? Lo adquirió en agosto de 2016. Se hace por trimestres también. Entonces, vamos a tener 2 trimestres del 2016. Y después tenemos 2017, 18, 19 y 20 completo. 4 por 4, 16. Más 2, 18. Tenemos 18 trimestres que transcurrieron. Es re pesado, ya sé lo que estoy diciendo, pero es 300.000 por la parte del edificio, 0,8, por la cuota de amortización del trimestre, 0,005 por 18. Eso me da la amortización. Entonces, 300.000 menos la amortización me da un valor residual, en este caso, de 278.400. Y ese valor lo debo comparar con la evaluación fiscal acorde a estas pautas que les indiqué, que es la evaluación fiscal 2017 actualizada por IPC, que nos da, según nos indique el enunciado,
347.000. Por tanto, ¿qué valor vamos a tomar en el inmueble para hacer la liquidación de Gustavo Fini? El valor fiscal. Al valor fiscal. Y no tenía ni que hacer la cuenta restando la amortización. ¿No les parece? Ya me daba cuenta que el mayor iba a ser el otro. Sí. Claro. Hay dos materias que no vieron ustedes, yo tampoco las vi, que era Avivarse 1 y Avivarse 2. Eso me lo dijo un profesor una vez. Yo creo que ya se lo dije yo eso. No es gracioso, ¿no? Bueno. Bien. Ok, bueno. Entonces, vamos a computar el valor que correspondería sería el valor fiscal de 347. Pero, ¿qué pasa con la casa? Sí. En este caso, los 347 están considerando como que ya están netos de amortización, no es como la actualización de los 300.000. No sé si me estoy explicando bien. Sí, te estás explicando, pero está mal expresado lo que me decís, porque no tiene nada. El valor fiscal es un valor fiscal. No tiene en cuenta el concepto de amortización que nosotros estamos viendo. Es un valor que establece en los catastros provinciales y que hay una amortización también por desgaste, pero muy chiquita, que la dice la ley de catastro, la ley de 1707, pero que no tiene que ver con nuestro concepto de amortización, que te da la ley de bienes personales, que es un 2% por año. Tenés la amortización de la ley y después un valor fiscal. El más alto, toma el más alto, te lo dice de alguna manera. ¿Tá? Ese es el piso. ¿Me entienden todos? Sí. No, de nada. Y por otra parte, tengan en cuenta que la casa habitación, fíjense qué dice el artículo 24 de la casa habitación. Yo hoy se los adelanté. Lean la ley a ver qué dice el artículo 24. ¿Qué dice el artículo 24 de la ley? Dice el mínimo no imponible de 2 millones, que no se actualizó, tal como le dije, tampoco se actualizó el valor de las casas. ¿Aumentaron el valor de las casas hace 2 años? Un montón aumentaron. Los 18 millones no se aumentaron. Por tanto, está aumentando por omisión la presión impositiva del impuesto. Fíjense cómo dice, que los inmuebles destinados a casa-habitación del contribuyente o del causante no estarán alcanzados por el impuesto cuando su valor, determinado de acuerdo con las normas de esta ley, resulten iguales o inferiores a 18 millones de pesos. Por tanto, ¿esta casa la tengo que incluir o no en la declaración? No. No. No la tengo que incluir. El aplicativo, si ya ponemos casa-habitación, el destino, vamos a poner 300.000, el valor de costo, y ponemos evaluación fiscal, y ponemos casa-habitación, enseguida ya nos la saca del valor computable. El aplicativo replica la ley. Si hay situaciones dudosas, siempre a favor del fisco, por eso hay que estar atento. Pero el aplicativo te la excluye. ¿Okay? Con casa habitación mayor a 18 millones de pesos, 18 millones, un peso, pago por todo el valor, ¿no? 20 millones de la casa. Sí, está claro el ejemplo. No, mira, ahí salió una circular de AFIP que aclaró esa cuestión y indicó que se paga por la diferencia. Ah, ok. AFIP lo aclaró. Humberto Díez, me acuerdo que tenía la opinión contraria de eso, que interpreta que así se desprende de la norma y que debía pagar por todo. Pero después la AFIP sacó creo que fue una circular, una nota fue, que dijo que era por la diferencia y como es favorable a los contribuyentes, no la discutió nadie y así quedó. Por tanto, en ese ejemplo que pones, solamente va a pagar por la diferencia. Bien. Avanti. Departamento adquirido el 1 de 2015, la suma de 200.000, correspondiente al edificio del 80%, cuya evaluación fiscal actualizada el 31 de diciembre de 2020 es de 280.000. Se dio a sus hijos la nueva propiedad por contrato gratuito con reserva del usufructo. Bueno. A ver cómo estamos. Traten de no espiar, a ver si lo piensan. Primero, evaluación. Después vemos esto de la sesión, porque hay una pauta expresa en la ley respecto de eso. Si no la leyeron nunca, no tienen por qué saberlo. Pero sí, la evaluación ya pueden decirme. Sí, pero hay algo que está mal ahí, conforme a lo que hemos conversado. A ver si todos me entienden. Claro, la evaluación ya vamos a tener que tomar 280 por la misma cuestión esto, que si hacemos
el costo de adquisición menos la amortización nos va a dar inferior al valor fiscal con la Sí, actualización. pero yo le vengo diciendo, le dije algo hace un ratito, que hay un organismo federal que va a crear las evaluaciones, Sí. y hasta tanto esas evaluaciones no se construyan para todo el país, acorde con los valores de mercado homogéneos, la ley 27480 en el artículo 5 dispuso que se va a tomar, reemplazando eso, la evaluación fiscal 2017 actualizada por IPC de punta a punta acumulado. Por tanto, si esto fue un examen, y yo ya se los expliqué, y ustedes ahora me están diciendo, no, esa de 2020 no se toma. No se toma. Si esto fue un examen, no se toma. Pero cuando No, o dice sea, evaluación fiscal actualizada, entiendo que es la de 2017 actualizada. bueno, si haces por eso. Si haces la aclaración de esa manera, sí. Si me interpretás así, sí. Pero digo, igual se lo comento como lo estoy leyendo ahora con ustedes. No lo había visto antes, pero está bien. Si te interpretás que es la 2017 actualizada, porque pareciera ser, o por ahí interpreté mal yo. No interpreté mal yo. Cuya evaluación actualizada el 31 de diciembre de 2020 parece la evaluación 2020 de ARBA, supongamos. Esa no se tiene que tomar. ¿Está? Solamente era esa referencia medio precisa y medio rigurosa, pero para que la tengan en cuenta. La solución del práctico me imagino que tomará la 280 porque hace la interpretación que, como bien dijo la compañera. Profe, Entonces, sí, ¿pueden volver a explicar eso obvio que para mí no fue tan obvio? ¿qué cosa? Que dijiste lo que nos habías repetido, que la evaluación fiscal 2017 actualizada por el IPC, que nos tendríamos que dar cuenta. No. A ver, no quiero confundir a nadie. Miren, siempre bienes personales, como para evaluar un inmueble, el costo de adquisición menos la amortización acumulada, comparado con el valor fiscal al 31 de diciembre de cada año. Fue toda la vida así, siempre, del 91 que se creó el impuesto. Ahora fue siempre así. Yo de que lo liquido fue así. Entonces, flaco, le decís a tu cliente, dame una boleta de ARBA, o mejor dicho, te fijás en la página de ARBA cuál fue la evaluación del año anterior y comparás. Haces el costo menos la amortización acumulada. Recuerden que la amortización es un concepto diferente al que no se ganancias, todo se amortiza, 2% por año, y comparo con la evaluación fiscal del 31 de diciembre. Eso fue siempre así. Pero cambió. ¿Por qué cambió? Porque se creó un organismo federal que te dice que no se pueden tomar más las evaluaciones que hacen cada catastro de cada provincia, porque eso altera la igualdad, porque no son homogéneas, y no tienen la misma mecánica y procedimiento. Entonces dijo, momento, este organismo lo creó el consenso fiscal y están trabajando activamente, y están sacando resoluciones y más para construir una evaluación nacional. Y hasta tanto eso no se haga, dispuso el artículo 5 de la ley 27480, que se debe tomar, reemplazando eso que dice la ley al 31 de diciembre de cada año, se tiene que tomar la evaluación fiscal 2017 actualizada por IPC. Entonces son esas dos pautas las que comparamos. Y en este caso, a mí no me quedaba claro del enunciado, podría ser tramposo si yo les digo que la evaluación fiscal de ARBA el 31 de diciembre de 2020 es de 280. Eso estaría mal. No debería tomar. Si esto está en un examen, usted me tiene que decir, esa evaluación no es relevante porque no la tengo que tomar a los fines de comparar los valores. Porque está el artículo 5 de la ley 27480. 31 de diciembre de 2021. Me tendría que dar ese dato, ¿no? No, 2021 no, 2020 estamos liquidando. ¿Y por qué está mal? No, no digo que esté mal, digo que tenemos que interpretar que esa evaluación fiscal actualizada es la de 2017 actualizada por el IPC. Esos 280.000 son la de 2017 actualizada. Si es eso, está bien. Pero si fuera la evaluación fiscal de la propiedad que te da ARBA al 31 de diciembre de 2020, que te fijas ahora en la página, eso está mal. ¿Entienden? Claro, y los datos que me tendría que dar es el IPC y la evaluación al 2017, así yo actualizo. Exacto. Y el aplicativo de bienes personales de la FIP directamente te dice, tenés la evaluación fiscal 2017, haces un clic, la pones y te actualiza por IPC directamente, ya tiene el índice. Perfecto. Okay. Bien. Era un comentario nada más. Me arrepentí ya de haberlo hecho. Vamos, avanzamos. Después, otra cosa que ahora vamos a ver. No, vamos a ver el caso y después lo vemos. No, se lo voy a decir. Hay un solo pasivo que admite la ley. Este impuesto sobre los bienes personales, yo le dije al inicio que graba como manifestación de capacidad contributiva. ¿Qué cosa? ¿Qué cosa graba? ¿El patrimonio? El patrimonio. Hay 3 manifestaciones de capacidad contributiva, solo 3, ni más ni menos que 3.
puede haber alguna más, pero tiene que ver, miren, hay renta, patrimonio y consumo. Y la circulación económica también, en sellos graba un poco eso, pero es más vinculado al consumo. Patrimonio, renta, patrimonio y consumo. En este caso, patrimonio. Y cuando nosotros hablamos de un patrimonio, contablemente, ustedes, contadores, hablamos de activos y pasivos, un patrimonio. Bueno, la ley de bienes personales no te permite deducir pasivos, excepto uno, el crédito hipotecario adquirido para la construcción o adquisición de la casa habitación. Repito, el crédito hipotecario que se toma para adquirir o construir una casa habitación. Esa es la única excepción. El único pasivo que te permite deducir en la evaluación. Si no, no te permite deducir ningún pasivo. Por tanto, podemos afirmar que el impuesto no grava bien la capacidad contributiva, porque una persona puede tener un montón de activos, pero puede tener también mucha deuda. Entonces te grava nada más los activos. Grava activos. ¿Me siguen hasta acá? Bueno, esta es una crítica que se le hace al impuesto. Es una crítica. Pero, ¿qué te dicen? Y si pones pasivos y podés deducir pasivos, la gente va a inventar cualquier cosa, no lo podés controlar. Se dificulta la administración del tributo. Entonces siempre se restringió la posibilidad de computar pasivos en la base. Bien, vamos a Casa Quinta. Casa Quinta adquirida en Profe, febrero de 2000. Sí, una consulta, ¿la evaluación fiscal no va a venir como consigna, junto con la consigna? sí, en general sí. En general sí, van a tener que hacer los cálculos con la amortización acumulada o por ahí te dicen el IPC y por ahí te tienen las evaluaciones de 2018, 19, 20 para confundirte. Bueno. Ustedes ya saben que tienen que tomar la de 2017 actualizada por el IPC. Sí. Evaluación de inmuebles. Ok. Casa Quinta adquirida en febrero de 2017 en la suma de 2 millones correspondiente. Perdón. Y la anterior decía, se dio a sus hijos la nueva propiedad por contrato gratuito con reserva de usufructo. Bueno, entonces la duda que nos puede surgir es quién tiene que declarar el impuesto. En este caso, el que tiene el usufructo porque fue por contrato gratuito. Si fuera por contrato oneroso, lo declaran por mitades iguales los nuevos propietarios y los usufructarios. Eso está en el artículo 22, inciso A, último párrafo. Una pauta expresa de la ley. Entonces lo declara 100% Gustavo Fini, esos 280.000. Bien. Vamos a avanzar. Casa Quinta adquirida en febrero de 2017 en la suma de 2 millones correspondiendo el 40% al edificio. La compra se efectuó en forma conjunta con su esposa, aportando cada uno el 50% del valor de adquisición con ingresos de sus respectivas profesiones. La compra se efectuó 50% al contado y por el saldo restante obtuvieron un préstamo hipotecario cuyo saldo de deuda al 31 de diciembre de 2020 era de 1.800.000. La evaluación fiscal actualizada del inmueble a esa fecha ascendió a 556.174 pesos. Bueno. Piénsenlo un poquito y los escucho, a ver si están en órbita. Si pueden no ver las respuestas, estaría buenísimo porque ya van practicando. Bueno. Primero, yo lo que haría es calcular el valor residual del inmueble. Yo haría eso. Agarro el bien, decime la fecha de adquisición y calculo cuántos trimestres pasaron hasta el 31 de diciembre y le calculo la amortización. No sé si están de acuerdo. Agarro 2 millones por 0,40. Cuento, en febrero de 2017, o sea que 2017 completo, 18, 19, 20. 4 por 4, 16. 16 trimestres. 2 millones por 0,4 por... si me confundo, díganme, no me crean nada. Sí, si no se lo completo por el año. Te sale 4 años y lo haces. Vos rendiste a Vivarse 1. Muy bien, tal cual. Completo por el año. 2 millones por 0,4. Perdón, yo jodo con eso porque una vez me lo dijo un profesor y no me lo olvidé más. Me dijo, a usted le falta Vivarse 1 y Vivarse 2. Son 2 materias que le faltan. El S, era re bravo ese profesor. Era medio malo, pero
A mí me ayudó que nos diga eso, porque tenía razón. Bueno, entonces, Perdón, 2 dijiste millones. Miguel Telese. Sí. ¿Lo Ah, tuvieron o sí. no? Yo lo llegué a tener. Yo lo llegué a Sí. tener. A mí me dijo, yo lo tuve en contabilidad 1, me acuerdo. Tengo una anécdota muy graciosa que él preguntó quién era de Ensenada, la cuento rápido. Y yo levanté la mano. Me dijo, Sí. vos tenés los pulmones más negros que el resto, me dijo. ¡Qué animal! Por ¿Sabés favor. lo loco? ¿Sabés que después mi hermano se mudó a un departamento acá en Ensenada y la hija vivía en el mismo departamento que mi hermano? Ah, mirá vos. Y lo diría por el smog y por, digamos, me imagino por algo así, ¿no? Tendría alguna referencia. Ah, no, claro, por todo lo que hay, la contaminación ambiental, por la FA, por IPF y todo, Por ¿no? YPF, por todo eso. Mm. Pero no es que no llega la plata. Es lo No, mismo, tal estoy a la cual. misma Pero, distancia que sí, algunos platenses. sí. Yo no lo vi nunca más, no me caía bien, la verdad, porque era medio bravo. Hizo medio bravo. Pero me acuerdo que dijo eso en una clase y mucha gente se ofendió. Yo siempre jodo y lo digo, lo repito, porque era verdad. Me faltaban esas 2 materias, me siguen faltando a mí igual. Pero, y me lo encontré una vez en Saladillo, yo de dar clase y me lo encontré. Y me quedé charlando un montón y me hizo reír mucho. Muy gracioso ese petizo. Se Pero bueno, jubiló en 2016, que fue donde no. cursé esa materia Ah, el se primer año, jubiló. y me Sí, se acuerdo jubiló. que lo aplaudió la mitad del curso, lo aplaudió. El resto no, porque te Y maltrataba. Preguntabas algo y te maltrataba. no sé, cada uno de ustedes tendrá su visión, ¿vieron? De las personas. Pero hay personas por ahí que te dejan algo, y por ahí ese tipo, por ejemplo, Miguel Deleuze, no, se ve que no tenía mucha vocación de hacerse querer. No sé cómo sería en su casa, no sé, pero es como que no, o sea, no te rompía el corazón el tipo, ¿no? Con las cosas que decía, ni mucho menos. Pero por ahí a mí me dejó no sé, me inspiró en algún sentido. Hay que ser agradecido para mí con las personas que de alguna manera, más allá que no sean muy queribles por ahí, no sé, te regalan una idea, te abren una puerta, te inspiran. Yo de alguna manera lo valoré. Y a otros por ahí que Sí, eran más pues, queribles, por ahí me fueron pues. más indiferentes. Pero bueno, nada. Yo Avivarse tuve uno, avivarse dos. otro, Sé que no se lo van a olvidar más, así que rindan esa materia. Todavía tienen tiempo, no Me sonaba egresaron. de algún lado y no sabía quién era. Sí. Bueno, avanti. Avanti Morocha. Bueno, ¿qué hacemos con la casa quinta entonces? 2 millones por 0,4 como bien me dijo la compañera, por 0,02 por 4 años. Hasta ahí estamos bien. Y ahí calculo la amortización. Después tengo el valor residual, ¿no? Que no sé cuánto me queda, pero tengo un valor residual. Y comparo, perdón, ¿y cuánto tiene que declarar Gustavo Fini de eso? La mitad. 50% porque tiene un crédito. Claro, porque fíjense que él puso el 50% para la adquisición y en bienes personales, cada uno, o sea, la unidad contribuyente es el individuo, al igual que Canallas. El artículo 18 de la Ley de Bienes Personales está virtualmente derogado cuando salió la Ley 26.668, que es la Ley de Matrimonio Igualitario en 2010. Porque en nuestro país, como ustedes ya saben, no se pueden hacer más distinciones en carácter de sexo, marido, mujer, no es más legal eso. Por tanto, esa disposición del artículo 18 que ustedes la ven ahí, vivite coleando en la ley, no tiene ninguna aplicación práctica. Esto de que los bienes gananciales al marido se dicen contrayentes, ¿cierto? Por tanto, cada uno aporta y declara bienes personales conforme a si son bienes de su profesión, bienes propios, o en el porcentaje en que hayan contribuido a su adquisición. Salió una circular de AFIP allá por el año 2011, la 4/2011, que estipuló el criterio. Y así quedó. Bien, entonces, declara el 50%, y el 50% del valor residual tenemos que compararlo con la valuación, el 50% del... esperen que me perdí un poquito. Tenemos el valor residual por un lado. Ah, bien, tenemos el valor residual y después tenemos el valor fiscal que era 556.000. ¿Ok? La mitad de ese valor es 278.000. Por tanto, está claro
que vamos a tener que tomar el valor residual. La mitad del valor residual de 1.900.000 y pico es mucho más alto que la mitad del valor fiscal. Vamos a tomar el valor residual. Y así queda la evaluación. ¿Y se puede deducir el crédito que tomó para adquirir la quinta o para comprar la quinta? Sí. No porque No, porque no es casa habitación. Típica pregunta de examen que está ahí, y hay 3 o 4 que te ponen que sí, y lo deducen. Ahora. Bien. Entonces no se deduce, porque el único pasivo que admite la ley es el de crédito hipotecario para la casa habitación. Avanti. Departamento ubicado en Punta del Este, adquirido en la suma de 500.000. Tengan la ley a mano, chicos, vayan leyendo la evaluación, porque no es tan grande la ley, es fácil y las pautas de evaluación son precisas. Departamento ubicado en Punta del Este, adquirido en la suma de 500.000 en marzo de 2015, siendo el valor de mercado el 31 de diciembre de 2020 de 560.000 y la evaluación fiscal esa fecha de 510.000. ¿Cómo se evaluará ese bien? 560, pues el valor de mercado. ¿Y dónde está eso? Y yo tengo la ley vieja, pero en el 23 viene evaluación de los bienes situados en el exterior. Inciso... Me encanta tu... Inciso A, me copa tu respuesta, claro, dígame exacto dónde está, lo dice ahí, 23 inciso A. Los bienes del exterior inmuebles se evalúan a valor de mercado. Por tanto, no importa, obviamente, la evaluación fiscal. ¿Qué te vas a poner a ver la evaluación fiscal de...? Tiene sentido. Rodri, no sé qué artículo era. 23, inciso A. Por tanto, se toma 560.000 pesos. Bien. Después, es titular de un inmueble rural que lo tiene arrendado del año 2013 en el valor de 50 kilos de carne por año por hectárea, pagaderos anualmente. El campo fue adquirido en el año 2012 en 175.000, la compra se efectuó con el producido de su profesión y la evaluación fiscal ascendió a 157.200. Piensen que ustedes están liquidando para este muchacho Gustavo Fini y tienen que ver qué hacen con el campo, si lo meten o no. Si ustedes, les quiero decir algo, spoiler, si ustedes meten un bien que esté exento y lo ponen como grabado, hay que matarlos, ¿está? O sea, los tienen que expulsar. No ahora que estamos aprendiendo, digo como contadores, está muy mal y vas a perder el cliente seguramente en un momento y aparte le hiciste pagar más. Ahora, si le hiciste pagar menos y te confundiste a favor de mí, por ahí igual te perdona, porque total le hiciste pagar menos. Está mal, las dos cosas están mal, pero una está muy mal. Bueno. ¿Qué pasa con el inmueble rural entonces? ¿Qué les parece? Según tu introducción, no está alcanzado. ¿Por qué no está alcanzado? Está exento, artículo 21, inciso F. Eso. Pero yo no lo había dicho en la introducción, ¿o sí? No, recién dijiste que si declarábamos un bien que... Tenés razón, claro. Me leíste rapidísimo. que venía por eso. Tal cual, tal cual. Avivarse 1 y avivarse 2. Mirá cómo me boludea. No, por favor. Bueno. Muy bien, está muy bien. No, vieron que yo le dije que yo no le rendí esas materias, así que me lo pueden decir tranquilamente. Y les hago una pregunta, avivarse 1, avivarse 2. Y esa plata, me doy ganancias un segundo, esos 50 kilos de carne que recibe por hectárea, pagaderos, ¿cómo se evalúan en ganancias? ¿Es renta de primera? Y depende, si es invernada o cría. No, pero ¿cómo se evalúan los 50 kilos de carne que recibe como consecuencia del arrendamiento? Eso lo pregunto. ¿Se acuerdan o no? Ustedes que son expertos en ganancias. Es renta de... Es renta de primera, sí, pero ¿cómo evalúo los 50 kilos de carne? ¿Cuánto es en plata? O sea, ¿cómo lo meto en la ganancia? ¿Cuánto gano? Valor de mercado. Son unos guachos, ¿Valor de mercado? O sea, lo desapruebo para... ¿Quién dijo valor de mercado? Dígame el apellido que le cambio la nota. ¿Valor de mercado? No se acuerdan, ¿no? Se evaluaban al valor de realización en el año fiscal o al de plaza en caso de que no lo haya vendido. O sea, si lo vendiste, sería al valor como un valor de cotización.
Se evaluaban de esa manera, arrendamiento en especie, artículo 46 de la ley de ganancias. Se olvidaron. Bueno, ¿cuánto vamos? 2-1, 3-2 más o menos, está parejo el partido. Avanti. Bueno, entonces, ¿cuánto vamos a tomar de inmueble rural? Nada, porque bien me dijeron que está exento. Y eso no tienen que pensar nada y nada, tienen que fijarse en la ley. Está entre los bienes exentos, son muy poquitos los exentos. Los inmuebles rurales están exentos cualquiera sea su destino. ¿Quién lo dispuso? La ley 27.480 nuevamente, en sus pequeños artículos hizo modificaciones sustantivas al tributo. Bien. Una pregunta. Entonces, sí. Ahí complementa que tienen que ser titulares personas humanas o asociaciones indivisas para que esté exento. Sí. ¿Cómo serían si no? O sea, que vos tengas participación en una sociedad que tenga inmueble rural dentro de su patrimonio para que esté alcanzado. No, lo que pasa que... No paga bienes personales. Sociedad. Lo que pasa es que si fuera una sociedad... No, pero pagás por la participación. Claro, por eso. Si fuera una sociedad titular del inmueble rural, y supongamos que vos y yo tenemos el 50% de esa sociedad, y el único bien que tenemos es ese inmueble rural, ese campo, vamos a pagar por la evaluación de ese campo el 50% cada uno. No pagamos nosotros porque es no computable, pero la sociedad va a pagar bienes, acciones y participaciones, y después nos lo puede repetir a nosotros. O sea, no está exento si la titular es la sociedad. Ahora, si los titulares de ese campo somos nosotros 2 personas, está exento. Ah, perfecto. ¿Ah? Gracias. Yo tengo una No, consulta. Sí. ¿Quién determina cuál inmueble es rural y cuál no es rural? Buena pregunta. Lo determina el catastro de cada provincia. La ley de catastro de cada provincia determina la condición de cada inmueble. En la provincia de Buenos Aires hay 3 tipos de inmuebles. Hay inmuebles rurales, inmuebles urbanos. Y dentro de los urbanos pueden ser baldíos o edificados. La ley de catastro de cada jurisdicción determina cuándo estamos en presencia de un rural o cuándo un urbano. Y también hay zonas de semiurbano, en fin, distintas clasificaciones que hacen a la evaluación del inmueble. Bien, por eso la ley ni se mete, cuando es un bien del exterior, en las evaluaciones fiscales provinciales ni se mete, toma valor de mercado para hacerlo más fácil. También ahí, y les hago un comentario, si uno tiene un inmueble en otro país, calculo que todos tenemos algún inmueble en otro país, no obvio lo que estamos acá, para evaluarlo se toma el valor de mercado. Pero ese valor, ¿es subjetivo o es objetivo? Les pregunto. No, es subjetivo. Sí, totalmente objetivo. ¿Objetivo o subjetivo? Yo dije objetivo. Yo dije subjetivo. Para mí es subjetivo, pero igual no es que Para mí, es no sé, así. yo lo pienso porque hay lugares que por ahí por un momento se ponen de moda y después de repente aparece una playa Totalmente. a 100 kilómetros y está un poco mejor y baja. Además, fíjense la pauta. Igual no estoy seguro, por ahí es subjetivo. Yo creo que es subjetivo, ¿por qué? Porque, por ejemplo, yo tengo un inmueble en Punta del Este, obvio. Y digo, bueno, ¿cuánto vale? Bueno, me tengo que fijar. Si lo pongo a la venta, ese inmueble, ¿cuánto obtendría de la venta? Pero yo qué sé, si la operación no se hizo, hay una conjetura ahí, o un inmueble similar, o una operación similar por un inmueble similar que ya se haya efectuado en una fecha cercana para tener una pauta. Es como una tasación. Hay una cierta subjetividad, me parece. Esto digo porque siempre, cuando tengan clientes que tienen bienes en el exterior, quieren bajar los clientes, ¿qué querrán? ¿Bajar o subir los precios de las cosas? Bajar todo es nada, no vale nada. Bueno, vendémelo si no vale nada, vendémelo a ese valor, vas a ver que ahí no. Y en ese caso, ya ¿cómo hasta qué punto te estirás el valor de mercado? Justamente ellos quieren bajar un... Por eso, lo ideal, lo correcto es una tasación, una inmobiliaria de ese lugar, te hace una tasación y después ahí, qué sé yo, te lo dejas con papel de trabajo, la tasación, entonces mañana la FIP viene a cuestionarte, mirá, ese inmueble que vos decís que vale $300.000, vale $800.000. No, mirá, tengo una tasación, bueno, y discutirás con la FIP. Pero ustedes como contadores no van a discutir. Si ustedes hicieron bien su trabajo, por eso le dije, se pueden confundir haciéndoles pagar más o confundir pagar más. Lo ideal es que no se confundan y que le digan cómo son las cosas y después la persona define.
Bueno, avanti, chiques. Siento que se me quedó algo ahí, pero bueno, el inmueble rural exento, artículo 21 de la ley, inciso F. Muy bien. Punto 6. Posee un automóvil adquirido, voy a ir un poquito más rápido. Posee un automóvil adquirido en junio de 2019, cuyo valor de adquisición. Esperen, le quiero decir una cosa. Es un embole no escuchar a una persona 3 horas. Es un embole, ¿no? ¿Se quieren morir ahora? Depende. No, pero depende de qué. Estamos bien. Depende del profesor. Es entretenido. Después de las O sea, 9, capaz. Depende de las cosas que se diga también. Yo me muero. En serio, 3 horas. Ustedes saben, cuando empezamos la virtualidad nos dijeron, son 40 minutos. Como máximo, la gente se cansa, no lo soporta más, le va a empezar a tirar cosas. Y yo empecé las clases así, de posgrado también así, acá. Y después nos dijeron, no, queremos escuchar más tiempo. Y yo las clases que tomo, que siempre tomo cursos, cosas, más de 40 minutos, yo ya me distraje y estoy pensando en cualquiera. Bueno, no sé, comentario. Voy a tratar por eso de acelerar yo quiero que entiendan bien todo, pero no ser pesado. Bueno, avanzamos. Automóvil adquirido en junio de 2019. Prestemos atención. Ahora hacemos un recreo, cuyo valor de adquisición fue de 319.000, que lo utiliza un 60% para su profesión. Dato absolutamente irrelevante para bienes personales. La evaluación según la tabla publicada en AFIP al 31 de diciembre de 2020 asciende a 217.000. Bueno, ¿cómo lo vamos a evaluar ese auto entonces? ¿Qué tenemos que hacer? No les digo que me digan el monto, digo que me digan cómo hay que hacer, cómo sería la mecánica. Calcular las amortizaciones acumuladas. Tendríamos que sacar el valor residual también. Claro. El costo de adquisición menos amortización. Sí, el costo de adquisición menos, esperen que me están hablando acá, estoy jugando en varios partidos. Bueno, en varias canchas. Exacto. El costo de amortización, valor residual. Y lo comparamos con el valor fiscal. Entonces, ¿cómo va a quedar valorado este auto? Rápido. No el monto, no les pido el monto, pero valor residual va a quedar, ¿no? ¿O depende? Depende en realidad, habría que hacerlo. ¿Cuál va a ser el mayor? Depende, claro. Exacto, hay que hacerlo. Lo que no les dije, bienes muebles, fíjense, la pauta del artículo 22, inciso B. Fíjense que se amortizan. ¿Tendrán años de amortización o no? No, vida útil. ¿El valor de tabla es que lo siempre quedó aquí o tiene que ser el de la NRPA? No. AFIP toma el de la Dirección Nacional de Registro de Propiedad. Y en el caso de que estuviera todo amortizado ya. Por eso, miren, la pauta entonces para automóviles, primero, vida útil probable. Ya no tenemos un porcentaje fijo, sino que tenemos que ver, en general, 5 años automóvil. Bien. O sea, 20% por año. Y durante la vida útil comparamos con la evaluación de AFIP. O sea, durante los 5 años. Comparamos con la evaluación de AFIP. Y tomamos el mayor. Una vez transcurridos los 5 años y la vida útil del auto agotada, ya no comparamos más con la tabla de AFIP. Y el bien queda en tu patrimonio, si lo seguís teniendo, como pasas un montón de veces, en cero. Lo expones en cero. Totalmente amortizado. Hay un tilde en el aplicativo y dice totalmente amortizado. ¿Ok? Esto que les estoy diciendo está en el artículo 18 del decreto reglamentario, en el último párrafo. Dice que la comparación con el valor fiscal se hace durante la vida útil del auto. Y también tengan en cuenta algo, la vida útil. Ustedes hoy, cualquiera de ustedes se compra un auto modelo 2015. ¿Cuánto se amortiza? Empieza a correr desde que lo compraste, desde que lo adquiriste. Muy bien. Empieza a correr desde ahora, más allá que el auto se fabricó en 2015. Ok, desde que lo compraste, 5 años. Bien. Año completo el de alta. Ok.
Entonces, en este caso, nos queda un valor residual de 191.400 y la evaluación de AFIP es 217.000. Por tanto, vamos a tomar el mayor 217.000. ¿Estamos bien? Perdón, profe, me perdí en una parte. Si entonces, si, Yo también. si queda totalmente amortizado, ya no pagaría. Importante eso, por ejemplo. Si queda totalmente amortizado, no paga, no lo comparás más con la tabla de AFIP, porque AFIP sigue publicando la tabla, tiene un valor ese auto. Imagínense, un superauto que te compraste en 2016, 16, 17, 18, 19, 20. 16 no, 2015. Un auto que te compraste en 2015 se amortizó totalmente en 2019. 15, 16, 17, 18, 19. O sea que para el 2020 la declaración que vas a hacer ahora, ese auto, puede ser muy valioso ese auto todavía, por supuesto, pero no lo tenés que incorporar. Lo ponés como totalmente amortizado, no pagás nada. Y no comparás con la tabla de AFIP. Si te confundís y comparás y lo ponés, un desastre. Profe, digamos, si el auto es modelo 2003 y yo lo compré en 2019, va a entrar porque lo compré en 2019. Por supuesto. Sí. Ok. Bien. Entonces, bien, el auto ya lo tenemos. Queda valor de AFIP. 7. Es accionista de una sociedad anónima que no cotiza en bolsa, haciendo su tenencia de 1.000 acciones sobre un total de 10.000 que posee la empresa. El balance de la sociedad al cierre al 31 de diciembre muestra el siguiente patrimonio neto, Capital, ajuste. ¿Qué pasa con las acciones? Las tenencias accionarias, ¿pagan o no el impuesto? La persona física por eso. Ya un poquito lo dijimos esto. Usted lo vino en teoría también. ¿No es lo responsable sustituto de eso? Muy bien, es responsable sustituto. ¿Quién? La sociedad. ¿Qué hace la ley de bienes personales? Construye 2 responsables sustitutos. Uno para las sociedades, por las participaciones accionarias que tengan las personas, la sociedad paga el impuesto. ¿Por qué? Porque quiere cobrar. Es mucho más fácil ir contra la sociedad que contra el accionista que no conoce, o que lo conoce pero no sabe dónde está. Le cobra a la sociedad y la sociedad después se lo puede repetir a los titulares de las acciones, en este caso a Gustavo Fini. Por tanto, en su declaración, Gustavo Fini de bienes personales, ¿cuánto pone de esas acciones? ¿Cuánto pone? Cero, porque lo paga la sociedad. Con el impuesto se llama bienes, acciones y participaciones. Cuando la sociedad presenta el balance, presenta la declaración fuera de ganancias y paga bienes, acciones y participaciones, por el patrimonio que tiene, paga el impuesto del 0,5% y luego se lo va a cobrar a los accionistas, o a veces lo cobran o a veces no, pero se lo puede cobrar. Acá el profesor nos había explicado que es al 31/12 por el cierre de ejercicio de la persona física. Entonces, y bueno, todo va a depender de cuándo cierre ejercicio la persona jurídica, o sea, la sociedad. ¿Entendí bien esto de que o actualiza o estipula un valor al 31/12 o retrae el valor al 31/12 dependiendo para poder hacer la liquidación de ganancias? ¿Una cosa así es como se hace? Ya, se toma el patrimonio del último balance cerrado. Entonces, si el ejercicio económico de la persona jurídica no coincide con el 31 de diciembre, supongamos que cerró en agosto, vas a tener que ver los aportes y retiros desde ese momento, desde el cierre en agosto hasta el 31 de diciembre, para calcular el patrimonio correctamente de esa sociedad, y luego ver la proporción para pagar. Claro. Eso es lo que te dije. ¿Está? Es eso. Sí. Bien, entonces no pagan, no computables. Después dice, a ver, los quiero ver en esta. Ha efectuado trabajos profesionales, vamos a acelerar que estamos bien. Ha efectuado trabajos profesionales por la suma de 25.000, de los cuales había percibido en el año 2020 15.000. La trabajó por 25.000, pero cobró 15.000. ¿Qué tiene? Crédito por lo que le falta cobrar. Los créditos por lo que le falta cobrar, 10.000 pesos. ¿Los créditos pagan bienes personales? Sí, sí. Artículo. A ver, dígame el artículo D. ¿Qué artículo? 22, inciso D. Sí, pero sí, ahí está la evaluación. La evaluación. En el artículo 22, inciso D, está la evaluación. Pero
El artículo 19, inciso El artículo L. 29 no, tenemos que fijar exacto. Inciso L. Muy bien, ahí están los créditos, ¿eh? Los créditos. Entonces, ahí está, todos los que están, porque fíjense cómo arranca diciendo la ley. Emergencia, porque la nación solo puede establecer impuestos directos por emergencia, conforme a la Constitución. Que se aplicará en todo el territorio de la nación y que recaerá sobre los bienes personales existentes al 31 de diciembre de cada año situados en el país y en el exterior. Algo en lo que no les insistí, pero que supuse que ya lo vieron con Pedro en la teoría, es que las personas residentes en Argentina tributan ¿por qué bienes? Los del interior y los del exterior. Los del país y los del exterior. Los situados en el país es parecido a ganancias esto, mientras que la persona que es residente del exterior tributa solo por los bienes del país. ¿Ok? Bien. Y entonces, ¿qué está evaluado o no? ¿Qué está comprendido en el objeto del impuesto? Nos fijamos en el artículo 19 y en el 20. Si quieren les cuento una curiosidad. Fíjense que les hago una pregunta. A ver si ustedes tienen que estar mirando el artículo 19 y el 20. Moneda extranjera. A ver si lo encuentran. Dinero, mejor dicho. Moneda extranjera no, dinero. ¿En poder del individuo o depositado en el exterior? No, depositado no, porque ahí si está depositado me dice depósitos en dinero. Dinero. Yo quiero saber si el dinero, yo no sé nada de bienes personales, y agarro la ley y me dice, aquí está la... ¿Está grabado el dinero? No. El 19 inciso I, ¿no lo dice? El 19 inciso I. Exacto, me gusta que me respondan con la ley. El 19 inciso I dice que el dinero y los depósitos sin dinero que se allanen en su territorio el 31 de diciembre de cada año. O sea que si alguien te hace la pregunta, vos agarrás la ley, decís 19 inciso I, está grabado. Está grabado. Cuando está situado en el país, fíjense el título de ese artículo, bienes situados en el país. Y bienes situados en el exterior. ¿Están el dinero mencionado? El inciso G dice los depósitos de instituciones bancarias del exterior. ¿Inciso G? No, los depósitos, yo no estoy diciendo depósitos en instituciones bancarias. Eso sí, tenés razón. Yo digo dinero. O sea, plata, físico diría Fariña. No, no dice nada. No dice nada. No dice nada, ¿vieron? Es dudoso, no dice nada. O sea, y fíjense lo que hace el artículo 8 del decreto reglamentario. Cuando lo leí una vez me morí casi. Artículo 8 del decreto reglamentario dice que lo dispuesto en el inciso E del artículo 20, el inciso E del artículo 20 dice los bienes muebles y los semovientes situados fuera del territorio del país. Y el artículo 8 del decreto reglamentario dice que lo dispuesto en el inciso E del artículo 20 incluye la existencia de moneda extranjera situada en el exterior, siendo de aplicación lo dispuesto en el segundo párrafo de esa norma. Que tiene que ver con una permanencia. Fíjense, el decreto reglamentario me está diciendo que un artículo dice lo que no dice, porque el artículo no hace referencia a la moneda extranjera, habla de bienes muebles. Siempre interpreté esto como una omisión, se lo cuento igual como un detalle, como una omisión en la ley de bienes personales, y el decreto reglamentario lo quiere meter como por la ventana como grabado. En lo concreto, si una persona tiene plata en el exterior y es muy rebelde, plata que tiene... Lo que pasa es que si una persona tiene plata en el exterior no bancarizada, no la declara, en general. Pero ustedes le podrían decir que no la tienen que declarar porque no está en la ley. Y el decreto, igual la FIP lo va a cuestionar. Tienen que tener espalda para hacer eso. Pero nada, esto como una curiosidad se lo menciono, porque no está explícitamente mencionado. Siempre me generó duda de eso. Profe, ¿y si tengo una caja de ahorro y tengo una caja de ahorro en dólares? Recontra grabado, depósitos en dinero. Ok. Es obvio que tenés una caja de ahorro en dólares. Bueno, no estoy preguntando, de chumbo. No, si no tenés no me preguntes. Bueno, avanzamos. Y me quedó algo también de duda, porque los veo que están bien, vienen entendiendo. Y les quiero hacer esta pregunta, a ver si estamos todos en órbita. Perdón, pero lo que dice la piba, ¿está exento? No. ¿Cómo? Argentina extranjera efectuada en instituciones comprendidas en el régimen. Sí. ¿Están exentos cualquier depósito? En caja de ahorro. En caja de ahorro, exactamente, caja de ahorro. Lo aclara, moneda argentina y extranjera.
Sí, exactamente. La moneda argentina extranjera en cajas de ahorro, en plazo fijo o en cuentas especiales de ahorro. Eso está exento, como bien dice el artículo 21 inciso H. ¿Ah? Por eso muchas veces la gente quiere a fin de año meter todo en caja de ahorro, en fin. Bien. Yo les decía una curiosidad, esto de la plata física, ¿no? ¿Qué les iba a preguntar algo para molestar? Les iba a preguntar esto. A ver si están todos en órbita. El que no está atento ahora, no, a Avivarse 1 y Avivarse 2 me queda claro que no la rindió. Invento este ejemplo, muy sencillísimo, sencillísimo. ¿Eh? La persona A tiene 1 millón de pesos. La persona B tiene nada. La persona A, el 30 de diciembre de 2020, le prestó el 1 millón de pesos a la persona B. La pregunta que les hago es, ¿quién tiene que declarar por el 1 millón de pesos? El que los tiene al 31. No me respondan rápido, no me respondan rápido. Piensen un poco lo que les estoy diciendo. Tómense 20 segundos. Mientras voy a insultar a mi hija. No, insultar no. Listo. Bueno, ¿quién tiene que pagar el impuesto? La persona que tiene el crédito sería el que prestó el 1 millón. No. Para mí los dos, porque uno tiene el crédito y el otro, si ese dinero está bancarizado, es una No tenencia. está bancarizado, no está bancarizado. Entonces no, solo la persona que tiene. ¿Solo la persona que qué? ¿Que tiene crédito? Que tiene el crédito, claro. Sí, pero ya acabamos de leer que el artículo 19 viene del país, estamos en el país acá. Bueno, el del millón, saquemos el señor A. Soy yo, tenía 1 millón así, ocioso, el 30 de diciembre y se lo presté a un amigo, con intereses, obvio. Se lo presté, una tasa tranquila, 120 más o menos, anual. Bueno, le presté yo la plata. Entonces, ahora tengo un crédito y mi amigo tiene el 1 millón. Al 31 de diciembre tenía el 1 millón él y yo tenía un crédito, digamos. Esa sería la situación. Pero me están diciendo lo contradictorio, porque hace un ratito dijimos que el artículo 19, bienes situados en el país, decía dinero. Y ahora me está diciendo que no tiene que pagar por el que tiene dinero. Primero no hay que ver si paga bienes personales y supera los 2 millones. 10 millones el ejemplo, perdón. Igual es muy bueno lo que me acaba de decir. A Avivarse 1 no la rendí. Está muy bien ahí. Claro. Y después sí pagan los dos, uno por el crédito y otro porque recibe. Ninguno de los dos paga. En el ejemplo del millón no paga ninguno de los dos, somos todos tontos. Uno de los dos, está bien, porque está. Sí. 10 millones era el préstamo, perdón. Tengo 10 millones en realidad. Me sobraba, soy así, soy generoso. Bueno. Vamos a ver algo. ¿Qué hacemos entonces? O sea, si este es el examen, no arranca el motor. Para mí que pagan los dos, el que tiene el crédito por el artículo 22 y el que tiene el dinero. Por el artículo 19. Por el artículo 19 ambos, ¿no? 19, el que tiene el dinero, el 19I, y el que tiene el crédito, 19L, y bueno, pagan ambos porque están ahí. ¿Por qué vienen? Los que están ahí en la ley. Bien, bueno, cerramos la incógnita. Pagan ambos, porque uno tiene un crédito y otro tiene dinero. Y ambos son bienes que están taxativamente enunciados y sometidos al impuesto. Pero fíjense algo curioso, que se los había adelantado antes y ahora se los refuerzo con esto. Que en definitiva, el sujeto A, que era yo en el ejemplo, tengo un crédito, ¿cierto? Por 10 millones de pesos. Pero el sujeto B, que recibió los 10 millones de pesos y los tiene constantes y sonantes abajo del colchón, tiene 1 millón de pesos. Pero además, ¿qué tiene el sujeto B? Tiene una deuda. Tiene una deuda. El patrimonio del sujeto B, si fue lo único que tiene, ¿cuánto es? 0. 0.
Cero, porque tiene 1.000 pesos, tiene 10 millones de pesos, pero tiene 10 millones de deuda. Es cero el patrimonio. Pero la ley de bienes personales, ¿computa el pasivo? ¿Te permite? No. No ese Mide pasivo. mal. Mide mal la capacidad contributiva. La mide mal. Entonces, fíjense, ambos, como bien dijeron, tanto A como B, van a tener que pagar bienes personales por los 10 millones de pesos. Injusto. Sí, es injusto. Mide mal la capacidad contributiva. Esto es una de las cosas que les decía al inicio. Porque no tiene en cuenta los pasivos. Y solamente tiene en cuenta un pasivo, que es el del crédito hipotecario para la casa habitación. A menos que los deposites en la caja de ahorro, sino también, como hablábamos hoy. Si los depositas en la caja de ahorro, el sujeto A va a tener que pagar por el crédito, mientras que el sujeto B va a estar exento porque lo tiene en una de las depósitos que la ley exime porque quiere alentar. Ahí también tenemos esto. Quiere que la gente deposite en plazo fijo en caja de ahorro, por tanto lo exime. En cuenta corriente no, está grabado. Con cláusula de ajuste, en cuentas especiales, siempre que sean de ahorro están exentos, pero en cuenta corriente no. Bien. Avanzamos. Me fui de tema mal. Más o menos igual. En noviembre de 2020 efectuó un préstamo de 200.000. Se pactó la devolución de dicho préstamo en 2 cuotas iguales con vencimiento en abril y en junio de 2021. Junto con la cuota percibirá un interés del 1% del valor de la misma. Dicho préstamo fue garantizado con un derecho real de hipoteca sobre un inmueble ubicado en Uruguay. Bien. ¿Qué les parece por este préstamo? ¿Cómo lo analizamos? Lo primero que por ahí nos hace dudar es en dónde, o sea, si es del país o del exterior, porque está garantizado con un bien del exterior. Y yo me iría a ver el artículo 20 a ver si hay algo, ¿no? Porque se acuerdan en ganancias también. Cuando estaba garantizado con un bien, préstamo del país, era de Fondo Argentina, ¿se acuerdan? Bueno, acá también hay una referencia expresa a esta situación. Entonces, el artículo 20 de la ley nos dice que se consideran situados en el exterior los derechos reales constituidos sobre bienes situados en el exterior. Por tanto, en este caso, ese crédito de 200.000 va a ser un bien, está grabado, pero en el exterior. ¿Y es lo mismo que esté grabado en el país o en el exterior para la ley de bienes personales? No, cambia la alícuota. Bien. Hay distintas pautas de evaluación, en este caso el crédito no, pero hay distintas pautas de evaluación, y además hay distintas alícuotas porque hay distintas tablas. Bien. Avanzamos un poquito más rápido. Bancos. Acá tenemos los saltos en bancos, que ya lo dijimos un poco. Banco de la provincia de Buenos Aires. Plazo fijo, 300.000, 30.000, intereses vengados al 31/12, 2.500. ¿Qué tratamiento tiene el plazo fijo? 32.500, plazo fijo. ¿Qué tratamiento tiene? Exento, artículo 21 inciso H. Muy bien, exento. Cuenta corriente, 15.000, ya lo dijimos. ¿Qué tratamiento tiene? Grabado. Banco en Uruguay, plazo fijo 3.000 en dólares, 3.000 dólares. Intereses de vengados, 500 dólares. La cotización del dólar tipo comprado del Banco Nacional el 31 de diciembre era 89. Recontra, grabado. Porque es un banco del exterior, por supuesto que eso no está exento para nada. Y se computa el valor original más los intereses y al tipo de cambio comprador. Por tanto, nos va a quedar 311.500 en el exterior. Bueno, y ahí ya tenemos todos los casos, todos los puntitos que nos... y nos dice que el contribuyente había ingresado por el anticipo 2020, por el periodo 2020 anticipo, por la suma de 2.000 pesos. Bien, entonces ahí ya hacemos la liquidación. Fíjense, tenemos las dos columnas del país y del exterior. La columna del país es 1.490.000 y la del exterior 1.071.500. Nos falta un tipo de bien que son los bienes del hogar. En el inciso G del artículo 22, y que nos dice que los bienes del hogar tienen que ser al costo pero no pueden ser inferiores al 5% del total de los bienes en el país más los inmuebles del exterior. Los bienes del hogar. El aplicativo de bienes personales te lo suma directamente. Cuando ya pones todos los bienes, te pone los bienes del hogar, el mínimo. Y si no pones, no te deja avanzar, entonces tenés que poner ese mínimo.
Inciso G, artículo 22. Entonces, los bienes del hogar, ahí vamos a ver que nos hace la cuenta, nos sumariza. Los bienes del país, 1.490.000. Más los inmuebles del exterior, teníamos en Punta del Este, 560.000. Eso me da 2.050.000, por el 5% me da 102.500. 102.500 son los bienes del hogar mínimos de evaluación que establece la Ley de Bienes Personales. Ahí en la resolución está en la columna derecha, digamos, del exterior. No, son del país. Los bienes del hogar es un bien del país. Bien, total de bienes computables, entonces, tenemos que sumar 1.490.000 más 1.071.000 del exterior, más los bienes del hogar, 102.500 que son del país, y eso me suma 2.664.000. El mínimo no imponible de 2 millones, por tanto, lo que excede al mínimo no imponible es 664.000. El impuesto determinado, entonces, tenemos que ir a la tabla del artículo 25 de la ley, y si vamos a esa tabla, que tiene 4 estadios, vamos a ver que entra, por supuesto, en el primer tramo, que es de 0 a 3 millones de valor total de los bienes que exceden el mínimo no imponible. Y entonces va a pagar el 0,50% de 664.000, que da 3.320. Menos el anticipo ingresado de 2.000 pesos, el saldo de la declaración jurada, 1.320. Impecable. Recuerden que en bienes personales los anticipos son 5 de 20% cada uno, siempre que superen los 1.000 pesos. Bien, la alternativa B, la voy a hacer rápido, y después me lo vienen sustitutos y vamos concluyendo. ¿Acelero un poquito, les parece? ¿Cómo están? ¿Acelero? Bueno, sí, ¿no? Sí. Ok. Aceleré. 5 más terminamos todo, para mí, 10. Vamos. Alternativa B. Realice la liquidación del impuesto bajo el supuesto que el contribuyente no ha realizado la repatriación de fondos en los términos del artículo del decreto 99. Es decir, si no trajo los fondos me va a castigar, me va a cobrar la alícuota en la tabla del artículo 9 del decreto 99 del 2019. Es una batalla de nueves. Bien. Entonces, tenemos que liquidarlo cambiando ahora. Bien, ¿cómo vamos a hacer eso? Bueno, muy fácil. Tenemos, por un lado, los bienes situados en el país, que son, ya tenemos que es 1.490.000 más los bienes del hogar, 102.500. Luego, los bienes situados en el exterior. Tenemos que discriminarlos, entonces, si no repatrió, porque los bienes del exterior tienen un tratamiento más gravoso. Le vamos a aplicar la tabla que es más violenta, una presión más fuerte del artículo 9 del decreto 90. Entonces, tenemos los dos tipos de bienes, el total es 2.664.000, al igual que era antes, y entonces, para los bienes en el país, aplicamos que superen los 2 millones, aplicamos la tabla del país. ¿Pero superan los 2 millones? No, no superan los 2 millones. Y entonces la ley, en el artículo 25, indica que estos 2 millones de mínimo imponible tienen como un orden de aplicación. Primero contra los bienes del país. Y si hay un remanente, que justo sea en este caso, lo aplicamos contra los bienes del exterior. Entonces es muy sencillo. Tenemos 2 millones menos, digamos, 1.592.500, que eran los bienes del país, y tenemos un remanente de mínimo imponible. Hagan esa cuenta, no sé cuánto da. Y lo vamos a utilizar contra los bienes del exterior. ¿Cuántos son los bienes del exterior? ¿Cuánto da eso? 407.500. Muy bien, ¿no? 407.500. Entonces, esos 407.500 es mínimo no imponible que lo vamos a usar contra los bienes del exterior, que son 1.071.500. 1.071.500 menos los 407.000 me va a dar 664.000 pesos. Y entonces, ahí tengo la base imponible de los bienes del exterior. Y lo único que me falta ahora es aplicarle la tabla del exterior del artículo 9 del decreto 99 del 2019. Y esa tabla que ustedes la tienen, si se compraron la separata esta, bueno, no la vemos más, la tienen ese decreto del 99, ahí yo ya lo vi, y está. Y tienen que fijarse a ver en qué tramo cae. Pero tiene una particularidad esta tabla. Una particularidad. Esta tabla del exterior, primero hay que meter todos los bienes para ver en qué tramo caemos. Repito, primero
para ver en qué estadio, en qué tramo, hay 4 tramos, de 0 a 3 millones, de 3 a 6 millones 500, de 6 millones 518 y más de 18, hay que incluir a todos los bienes, los del país y del exterior. Y una vez que definimos en qué tramo cae ese sujeto, ponemos solo los bienes del exterior para calcular, porque los bienes del país ya los calculé con la tabla local, en este caso no me daba impuesto. Entonces, como esta persona no repatrió, va a tener que aplicar esta tabla y tenemos 664.000, que caen. Ya estaba cometiendo el error. Estaba diciendo que avivarse 2, ¿vieron? Tengo que tomar 2.664.000, que son los bienes totales, y ver en qué tramo caen. También caen en el primer tramo, porque es inferior a 3 millones. ¿Están mirando la tabla del decreto 99, artículo 9? Bueno. Entonces, la alícuota que le voy a aplicar es 0,70. Ahí ya definí la alícuota a aplicar. Y ahora, ¿cuáles son los bienes del exterior que superaron el mínimo no imponible? 664.000. 664.000 por 0,70 me va a dar el impuesto determinado del periodo, de los bienes del exterior. Pero como no tengo en el país, es de bienes personales de ese contribuyente para 2020. ¿Se entendió? ¿O lo digo de vuelta? Sí, pero La primera parte ¿Qué parte? de los primeros cálculos que salió los 4. Ya me mareé, no sé. Contámelo vos, contámelo vos, Rocío. A ver, dale, a ver si lo podés. No, me mareé en la primera parte donde la chica dijo que daba 407.500. Ahí no sé de dónde salió. Bueno, por eso, porque fíjense, tenemos 2 millones de mínimo no imponible que es como para usar, pero tenemos un orden. Primero lo usamos contra los bienes del país y el remanente, que eran los 407.000, lo usamos contra los bienes del exterior. Entonces, en el país, ¿cuánto es la sumatoria de los bienes, o sea, de la base imponible, valuada conforme a la ley de impuestos? ¿Cuánto es en el país? 1.592.000. Muy bien. Entonces, ¿supera el mínimo no imponible? ¿Tiene que pagar por los bienes del país o no lo supera? No lo supera. No lo supera. Entonces vamos a tener un excedente de mínimo no imponible que lo vamos a usar contra los bienes del exterior, que es de 407.000. Muy bien. Entonces, en el país no paga. Por la tabla del artículo 25 de la ley no paga. Ahora vamos a analizar los bienes del exterior. ¿Cuántos? Entonces, para analizar los bienes del exterior, primero tenemos que tomar la totalidad de los bienes y ver en qué alícuota va a caer de la tabla del artículo 9 del decreto 99. Que ven que es una tabla más violenta, porque es una tabla que ya no tiene la progresividad que tiene la tabla de la ley. En cada tramo te aplica una alícuota proporcional por cada estadio. En realidad la tabla es progresiva en sí misma, pero tiene menos progresividad que la de la ley. Son distintos tipos de tablas. La de la ley, fíjense que tiene un importe fijo y un porcentaje. El importe fijo representa el porcentaje del estadio precedente. A ver si me siguen con esto, que no es importante, pero quiero que lo entiendan. Calculo que ya lo saben todos, pero igual lo voy a decir. Por ejemplo, voy a la tabla de la ley, artículo 25. Si una persona tiene 3 millones de pesos, ¿cuánto paga? 1 millón. El 0,5. 0,5%. ¿Cuánto paga una persona que tiene 3 millones de pesos en el país de base imponible? 15.000 pesos, porque es 3 millones por 0,5%. O sea, 3 millones por 0,005. Me da 15.000. O sea, el 1% de 3 millones son 30.000 pesos. La mitad es 15.000. 15.000 pesos. Fíjense si la persona tiene 3.100.000, va a pagar importe fijo 15.000. Ya estoy en el tramo 2. 15.000 que lo fijo. Por el primer estadio, de 0 a 3.000. Por los 3 millones, 15.000. Paga para eso, fijo. Más 100.000 pesos por 0,75%. 0,0075. ¿Siguen? Eso se llama una tabla con progresividad por estadios. Es más suave porque lo que paga esta persona que está en el segundo tramo, paga por la primera parte, de 0 a 3 millones, paga por la alícuota del primer tramo, y por lo que excede, paga por lo excedente, paga por el segundo estadio. Mientras que o sea, es más suave. Mientras que la tabla del artículo 99 es más violenta, como le dije. Porque en este mismo ejemplo,
con 3 millones ya pago 0,70%. Bienes en el exterior. Y después, si supero los 3 millones, ya 1,20, pero 1,20 por todo. No es que hay una parte que paga por lo anterior, pagás por todo 1,20. O sea, te querés matar si pagás un exterior. Profe, ¿te puedo hacer una pregunta? A esta hora no respondo preguntas. Yo, No me toman en serio. yo para ubicarme en la tabla, Sí. lo que hago es el 1.071.500.000, que son los bienes, menos el remanente, ¿no? Que sería 664.000. ¿O no? No, 664.000 no es el remanente. No, el remanente es 407.500. Exacto, sí. Pero yo para ubicarme en la tabla. ¿En qué para tabla? ver- ¿En qué tabla? en la del decreto 99. Sí. Hago la diferencia. ¿O no? Sí. No son los 2.664.000, porque ahí estaría incluyendo los bienes en el país que no los tengo que tener en cuenta. Pará, ya lo dije y lo remarco, esto es vital. En la tabla del decreto 99 tiene una particularidad. Fíjense el título de la primera parte de la tabla, a la izquierda arriba. Valor total de los bienes del país y del exterior. ¿Están leyendo eso? Sí. Ok. O sea, ¿qué tengo que poner ahí? 2.664.000. Todo pongo. Ah, todo. Todo y determino en qué tramo caigo. ¿Eh? Y una vez que determine en qué tramo y qué alícuota le corresponde, en este caso 2.664.000, ¿en qué tramo cae? Claro, en el primero. En el primero, el 0,70. Y después, para determinar el impuesto, ¿cómo lo calculo el impuesto? Claro, no, después hago esa diferencia que No, dije pero yo, pará. Sí, los después esa, 664.000. sí, pero de lo conceptual digo, una vez que vi en qué tramo estoy, tomo Sí. los bienes del exterior y le aplico esa alícuota. Ah, Pero los bienes del exterior, como tenía un remanente de mínimo no imponible, se lo voy a descontar a los bienes del exterior y Claro. luego voy a tomar esa alícuota. claro. Tiene ese mecanismo. Primero, o sea, entonces, resumiendo para sintetizar, la tabla del artículo 25, que es para bienes del país, tomo nada más los bienes del país. Sí. Y me fijo en qué tramo caigo. Pero antes de tomar eso, siempre estamos hablando de importes que superan el mínimo no imponible. Por tanto, en el caso que acabamos de ver, esta persona no pagó, ni ingresó a la tabla del país, porque tenía valuado en el país 1.592.500, mientras que el mínimo imponible es 2 millones. Por tanto, ni siquiera hice ese cálculo, porque no tuvo ni un peso que superó los 2 millones. No tiene capacidad contributiva. Y ese remanente de mínimo imponible lo voy a utilizar contra los bienes del exterior, pero en la oportunidad de la liquidación. Y cuando Pero arranco a solamente liquidar, para calcular el impuesto. Para ubicarme solo en la para tabla. Para ubicarme en la tabla. Para ubicarme en la tabla tomo todos los tomo bienes, todo. tomo todo, Está bien. exactamente, tomo todo. Y luego que me ubique en la tabla en qué alícuota, le voy a aplicar los bienes del exterior, solamente reducido en ese remanente que yo me podía computar. Esa es un poco la mecánica. ¿Ah? Bien, así quedamos 0,70, el impuesto determinado, los anticipos y quedó el saldo. Y finalmente, ya terminamos, tenemos el artículo, perdón, los bienes que tiene como responsable sustituto. La ley de bienes personales tiene dos regímenes de responsabilidad sustituta. El del artículo 25.1, que ya lo charlamos, de las sociedades, y este es el otro del artículo 26, que es re lógica la ley. Miren lo que hace. Señor que vivís en Italia, en Chile, en lo que fuera, en otro país, y tenés bienes en nuestro país, voy a hacer que el que administra los bienes, tiene la tenencia, posesión, pague el impuesto por el del exterior. Un régimen de responsabilidad sustituta, porque atrapa al que está acá. Misma idea que la ley de ganancias. Entonces, el italiano, el chileno, la persona que está en el exterior, pero tiene bienes en nuestro país, el que administra esos bienes acá los paga. Entonces, tenemos un casito muy sencillo que nos consulta Gustavo Fini, nuestro contribuyente que estamos trabajando, dice, che, y además soy responsable sustituto por bienes que administra del, como dice acá, es administrador de los siguientes bienes que pertenecen a su tío que vive en España. Y entonces tenemos departamento, el tío vive en España y tiene un departamento en Punta del Este, que lo destina a veraneo, fue adquirido en 2019, ¿Paga por ese bien? No. No, me lo dicen con tanta certeza que estoy seguro que espiaron la solución, pero no importa.
No, está en España y eso de otro lado. Otro Tucumán, país, ya se claro. le Exacto, está en España y hay un bien en Punta del Este, no tiene nada que ver. No paga porque no cumple con la definición de bienes computables del artículo 16 y 17 de la ley. Bien, vamos que avanzamos, terminamos. Galpón ubicado en Morón, alquilado a una empresa constructora, que fue adquirido en 2014 en 159.000 y según el avalúo fiscal el 60% corresponde al edificio y la evaluación fiscal actualizada al 31 de diciembre de 2020 ascendió a 158.000. Bueno, lo único que tiene que hacer es lo que venimos haciendo siempre, es calcular el valor residual, compararlo con el valor fiscal y tomar el mayor. En este caso van a ver que 158.000 por muy poquito es mayor. Estaría bueno que lo hagan, la amortización acumulada, bien para practicar. Y finalmente, y finalmente el plazo fijo en dólares en el Citibank. Recuerden que esto pertenece al tío en España, tiene un plazo fijo acá, en Citibank, sucursal Capital Federal, por $18.500, y se han denegado intereses por $500, la cotización es 89, del dólar tipo comprado del Banco Nacional el 28 de diciembre. No sé por qué pasa con el plazo fijo. Habíamos dicho que los plazos están exentos, más allá de que la exención, hay que leerla, la exención no dice que tiene que ser un sujeto que esté en el artículo 17 y sea residente del país o no. La exención aplica, es objetiva y aplica para los depósitos en moneda de Argentina y extranjera efectuados en instituciones regidas por la ley de entidades bancarias. Por tanto, y a plazo fijo. Por tanto, está exento. Así que está exento. Bueno, y entonces, para sintetizar y terminar, tenemos una evaluación de los bienes que tiene su tío en España de 158.000 y el artículo 26 establece una alícuota que es 0,50. Se prendió un televisor. Bueno, ahora que nos despedimos. Bueno, no pasa nada. Entonces el impuesto determinado que le corresponde ingresar como responsable sustituto por su tío en España son, en este caso, 790 pesos. Y ahí termina la liquidación. Esta persona. Bueno, con esto terminamos la liquidación de bienes personales. Léanlo, fíjense los artículos de evaluación, algunas de las cosas que charlamos, creo que estuvo más o menos bien. Cualquier duda me escriben, a mí o a Pedro, a quien quieran, y lo vemos. ¿Hay alguna pregunta, alguna cuestión que quieran consultar? Y si no, terminamos. Profe, ¿puedo hacer una pregunta rápido? Te van a matar tus compañeros, pero sí puedes. Perdón. Nada, te estoy diciendo chiste. En el caso B, si los bienes sustitutos en el país superan los 2 millones, ¿viste que con la diferencia sacábamos el mínimo no imponible? Sí. Si supera, ¿cómo? Es re fácil. Si superan los bienes en el país los 2 millones, entonces no nos queda ningún remanente de mínimo no imponible. Supongamos que nos quedaban 3 millones de bienes en el país. Cambiemos el ejemplo de la liquidación. 3 millones de bienes en el país. 3 millones de bienes en el país y tenemos 1.071.500 en el exterior. Eso no lo cambiamos. ¿Está? Sí. Entonces, ¿cómo hacemos esa liquidación? A ver, los escucho. Sería, se los digo yo. 3 millones. Supera. Nos queda a la tabla del artículo 25. 1 millón a la tabla del artículo 25. ¿Estamos bien? Que va a ir a 0,50. ¿Ok? Mientras que para calcular en qué estadio, hasta ahí estamos, donde viene el exterior, el impuesto es 0,50 de 1 millón. Va a pagar 5.000 pesos. ¿Estamos de acuerdo? Sí. No. ¿No? ¿En qué parte? ¿El 1 millón que hablas es del exterior? No. Bueno, escuchen. Estoy perdida. No, yo también. Bueno, escuchen. 3 millones en el país y 1.071.500 en el exterior, lo que ya teníamos. Sí. Ese es el ejemplo, nada más, terminó el caso. ¿Cuánto tiene que pagar por el impuesto en el país? Es lo que les pregunto.
0,50. ¿Qué cálculo tiene que hacer? Los 3 millones menos Millones los... menos el mínimo. Menos el mínimo imponible, que es de 2 millones, nos queda 1 millón Sería sometido a 1 millón. impuesto. Esa sería la base imponible en términos tributarios. La base imponible es 1 millón. Y ahí le aplicás la alícuota. ¿Y cuál es la alícuota del artículo 25? 0,50. 1 millón por 0,50, el 1% de 1 millón es 10.000 pesos, 0,50, 5.000. 5.000 pesos impuesto del país por los 3 millones. ¿Nos quedó algún remanente de mínimo no imponible o lo utilizamos todo contra los bienes del país? Se utilizó todo. Se utilizó todo, o sea, no te quedó nada. Y ahora, para calcular a qué alícuota nos corresponde pagar los bienes del exterior, ¿qué tenemos que hacer? No se confundan acá. ¿Qué tenemos que hacer? Sumar los 3 millones 3 millones del más, país, más lo del exterior, para ver en qué alícuota cae. o sea, que nos da 4.071.500. ¿Y en qué parte nos queda ese de la tabla del En exterior? el tramo 2. En el tramo 2, que lo podemos llamar de esa manera. ¿Y cuál es la alícuota de imposición? 1,20. Ya encontramos la alícuota de imposición, 1,20. ¿Y esa alícuota de imposición, sobre qué la tenemos que aplicar? Por el millón Por el 0,71. 71,500. Muy bien, se van a sacar un 10, pero ¿saben qué? Después se olvidan esto que están diciendo con tanta decisión. 1.071.500 por 1,20% le va a dar el impuesto al exterior. Y el impuesto total de ese contribuyente suma el del exterior más del país y tiene el impuesto de bienes personales de esa persona. ¿Está bien? Perfecto. Son unos cracks. Bueno, chicos, que les vaya bien, nos vemos la semana que viene. ¿Estamos bien? ¿Cerramos? Profe, ¿puedo hacer una pregunta que no es del práctico? Algo... No, pará, ¿esta es tu segunda? ¿Es tu segunda pregunta? No, la primera. Ah, bueno, entonces sí puedes. No, un caso familiar que me vino hoy de una consulta que hicieron a mí. No, Por pará, una pará, herencia. no es la hora, no es la hora. No, pero es No, para no. ver, para saber si es lo de Sí, mira, tiempo. incluido o no. Porque van a recibir una herencia del exterior. Buenísimo, buena noticia. Entonces, la persona que realmente hereda se lo dona a las hijas. El impuesto a bienes personales del 2021, porque va a ser este año, ¿a quién va a ir? A las que recibieron, a las que se los dona en vida, a las hijas. Sí, exactamente. ¿No? Sí, en realidad la ley del impuesto dice que tiene la patria potestad, dice en el artículo 2. Lo van a declarar, si son menores, lo van a declarar los que tienen la patria potestad. En este caso los padres. Van a declarar por todo. Gracias. No, de nada. Bueno, chicos y chicas, chiques, ¿estamos? ¿Alguna cosa más? No, hagan la pregunta que quieran, igual, ya está. Bien, hacemos. A mí no me quedó claro, vimos dos formas de determinar el impuesto. ¿Cuál es el criterio para uno y para la otra? En el cálculo final. Dale. Pero sé más preciso en qué es la parte que te confunde, porque entiendo que tiene cierta complejidad, hablando en serio, no es una pavada, aparte después se lo olvidan porque tiene su vueltita esto. No, lo que veo en la que en la parte A dice con repatriación y lo calcula de una manera, y en la parte B sin repatriación y de otra manera. Por eso, para mí lo más fácil de entenderlo es entender el sentido. ¿Qué quiere la ley? ¿Que repatries los bienes, que los traigas al país o que no los traigas? Que los traigas. Los traigas. Entonces, si los traes al país, pagás todo, aún los que están en el exterior, lo pagás como si estuvieran en el país. Y aplicás solo la tabla del artículo 25. Y la alícuota es más baja. En esa tabla es más suave la progresividad y tiene un extremo 1,25 más baja. Más baja. Pero la consulta es, ¿cómo determinas si yo tengo un inmueble en el exterior? ¿Cómo determinas si yo lo repatrio o no lo repatrio? ¿Que tengo que venderlo y traer el dinero? ¿Cómo es? No. Por eso es más vinculado a los bienes exteriores. Los bienes que se pueden repatriar son los activos financieros. El decreto 99 te explicita cuáles son. También el artículo 25, segundo párrafo, también te dice cuáles son. Son moneda en el exterior, tenencia de dinero, depósitos o acciones, títulos, bonos que se pueden vender y liquidar. El 5% de esos son los que se pueden liquidar. En definitiva, el 5% de todos los bienes, pero solo algunos se pueden repatriar. Si vos solo tenés un inmueble en el exterior, no podés repatriarlo. No es que tenés que vender el inmueble y cosas, no tenés posibilidad. Los que se pueden repatriar son los activos financieros, depósitos o títulos valores que se pueden liquidar, vender y traer. Eso está en el decreto 99, está bueno la pregunta. Entonces, bueno, la ley que traigas la plata, maestro, trae la plata y pagás solo con la tabla del 25. Y si no la traes al 31 de marzo y no repatriaste por el 5% del total, vas a tener que pagar entonces
por los bienes del exterior una alícuota más cara que de la tabla del artículo 9. Esa es la idea. Gracias. No, de nada. Y con esta mecánica que les conté. Igual si les surgen dudas después me lo vuelven a repreguntar y lo charlamos. ¿Ah? Profe, ¿Sí? una pregunta que me quedó en el caso 1, con repatriación. En la tabla original, ¿vos buscás que el excedente te quede en cada tramo o que todo te quede en cada tramo? ¿Me explicó? No. Yo agarro la evaluación de los bienes del país menos el mínimo no imponible. Y el excedente me fijo, ahí empiezo a arrancar. Es como que la tabla ya arrancás con lo que excede el mínimo no imponible. Si no, ni arrancás en la tabla, ni la mirás la tabla. Bien, esa era la pregunta. O sea, ni entraste en la tabla. Por eso en el caso del práctico, como era inferior, en 1.500.000 era inferior al mínimo no imponible, ni miré la tabla del artículo 25, porque no entré. Es como que ese partido ni lo jugaste. Exacto. Bien. Gracias. De nada. Bueno, chicos y chicas, ¿alguna otra pregunta? Bueno, nos vemos en la próxima clase. Que se porten bien. Buen fin de semana. Chao, buen fin de. Pásenla lindo, chicos. Nos vemos. No, Gracias perfecto. por la Gracias. atención. Chao, Adiós, gracias. gracias.